bastante, ¿no? Bastante, ya es hora de empezar a sacar la ropa de invierno. Por suerte, y a comer platos también suculentos. Sí, ojalá. Que tengas un buen día, Igualmente, Valentín. buena jornada. Gracias. Retomamos. Buenas tardes para todos. Retomamos a partir de aquí el vivo a través de la tele. Vamos a dedicar el programa de hoy, o al menos gran parte de él, a repasar un poco los protocolos que han ido surgiendo desde el Ejecutivo en acuerdo con, distintos organismos, porque se reactiva de a poco el país. Lo veíamos con la reactivación de algunos comercios, ahora con la actividad pública y los acuerdos que en gran parte se celebran, pero también que tienen alguna voz que esperan o analizan o quisieran que los protocolos pudieran ser aún más abarcativos, ¿no? Por ejemplo, vamos a repasar lo que tiene que ver con los funcionarios públicos. Mirá. COFE y el gobierno acordaron un protocolo para que se retome la actividad presencial en oficinas públicas en el marco de la emergencia sanitaria. A partir de la llegada del coronavirus, la mayoría de las oficinas del Estado cerraron su atención al público. Luego de que la construcción retomara la actividad el 13 de abril y tras realizarse 400 hisopados en distintas obras del país, el gobierno resolvió dar un paso más de cara a lo que dio a llamar como la nueva normalidad, esta vez en la administración pública. Hasta el momento no todas las oficinas reabrieron la atención al público. Ahora que existe un protocolo, el gobierno trabaja en un cronograma de reapertura. En aquellas dependencias en las que no es posible distanciamiento social por limitaciones edilicias, se analizará el horario de los trabajadores y se generarán turnos para evitar que se produzcan aglomeraciones. En tanto, si se detectara un caso confirmado de COVID-19 dentro de una oficina estatal, la dependencia cerrará y será el Ministerio de Salud Pública quien dé el visto bueno para su reapertura, una vez se haya desinfectado el lugar. Bien. En principio, insisto, todos expresan o celebran la existencia y la elaboración de estos protocolos, lo que no quita que desde algunas organizaciones, especialmente quienes nuclean a funcionarios públicos, entiendan que se puede pedir más. Y el punto está, por ejemplo, en la respuesta de COFE, ¿no? Y su presidente, Martín Pereira, a esta publicación oficial del protocolo para los funcionarios públicos. Lo tenemos en línea en este momento, ¿es así? ¿Cómo le va, Pereira? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quisiéramos escuchar cuáles son los aspectos en los que entienden que no han sido contemplados al 100%, sobre todo lo que remite a las personas que tienen niños a cargo. Bueno, después de una ardua negociación con el Poder Ejecutivo, con la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio de Trabajo, se llegó a un acuerdo en el cual el punto que no pudimos llegar a acuerdo fue el que bien planteabas tú, era de los padres con hijos menores de 12 años, que se tuviera contemplación en ellos porque tanto la educación pública como la educación privada están detenidas, por lo menos en la capital, y eso tiene un componente que dificulta que se puedan reintegrar los padres. Está pensado también en una alta cantidad de compañeras que son jefas de hogar y único responsable de sus hogares, pero también hay que decir que en el Poder Ejecutivo de todos los puntos que planteamos solamente quedó por el camino este. Entonces creemos que es un buen acuerdo, un buen protocolo que le va a dar garantías tanto a los trabajadores y su familia como a la población que vaya a hacer uso de las oficinas públicas. Está claro. Sí, por eso yo empezaba que en principio eran protocolos que se celebran, ¿no? Entre las partes, aunque puede quedar algún punto que no se pueda contemplar. Ahora, cuando se plantea, yo entiendo la lógica, y sí, es la realidad de muchas personas, pero también es la lógica para el sector privado. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esperar que se pueda protocolizar esa contemplación? ¿No es más factible ir por el lado de lo que ya está pensado y es el reintegro gradual, la posibilidad de la rotación de personal? Bueno, eso es parte y también está dentro del protocolo la rotación y flexibilización de los horarios. Nosotros entendíamos, y más por una discusión, como te decía, más que nada por la gran cantidad de compañeras jefas de hogar que tenemos, que deberían ser tomados en cuenta en ese sentido, y la redacción que habíamos propuesto era muy amplia y a la definición de cada jerarca, de cada organismo. No se pudo contemplar. Igual hay organismos que sabemos que los sindicatos de base
están conversando con las distintas autoridades para poder avanzar en la flexibilización de horario de estos trabajadores. Ahí está, que se tenga como criterio contemplar eso primero. Puedan seguir desde su casa como están con el teletrabajo. Ahí está, o sea que a la falta de una declaración expresa del protocolo de quedan eximidas del trabajo las personas con niños a cargo menores, bueno, se irá por la vía de la rotación o del ajuste o flexibilización del horario de trabajo, del teletrabajo, priorizando a las jefas de hogar o jefes de hogar con niños menores a cargo. ¿Ese es el punto? Sí, el planteo que nosotros realizamos en nuestro sindicato de base, que fueran por ese sentido a conversar con las autoridades. Cuando lo discutimos también estuvo arriba de la mesa el ejemplo que vos ponías, qué pasaba con el sector privado en este caso. Nosotros en este caso hablamos por nuestros representados, que son los trabajadores estatales de la Administración Central y los 20 como son ACE, INAU, INUMET y demás que están dentro de los 20. Era una discusión, era uno de los argumentos del gobierno fue el que tú planteabas, y bueno, fueron en toda negociación quedan cosas por el camino, y bueno, en una muy buena negociación y un muy buen acuerdo con voluntad de ambas partes, esto creo que fue lo que nos quedó en el tintero, pero con la posibilidad de poder adaptarlo en cada organismo. Nosotros, como bien decía vos, saludamos este acuerdo y creo que es en protección de los trabajadores, pero también de la población que va a ir a atenderse a las distintas oficinas públicas y hacer uso de las mismas. Exacto. ¿Está previsto que puede llegar a pasar con, bueno, ediliciamente, y ahora sí hablo de infraestructura, de la posibilidad de que ciertas oficinas no permitan la implementación óptima del protocolo, lo que tiene que ver con las distancias y demás? Porque tampoco es momento, de hecho, por decreto se prohibió ampliación de oficinas o reestructuras en lo que tiene que ver con el trabajo de la administración pública. Entonces, ¿cómo van a manejar ese tema que pueda llegar a entorpecer el protocolo? ¿Quién toma la decisión final ante cosas que surjan u obstáculos de puro sentido común? No, bueno, ahí las autoridades son las que tienen las definiciones a tomar. Nosotros vamos a velar que se cumpla el protocolo y en casos de que no se pueda respetar las medidas hay que ver la rotación del personal, cómo se puede dividir si una oficina estaba en una planta física nada más, que se pueda buscar otra y la redistribución de trabajo dentro de cada organismo. Eso va a ser el ingenio de las autoridades y en negociación con los sindicatos de cada base. Acá la idea es que se retome el trabajo paulatinamente, que se mantenga el teletrabajo donde se pueda y donde tenga que ser presencial sí o sí se tomen los mayores recaudos dependiendo de cada organismo. Hay organismos que son plantas físicas más amplias que se pueden adaptar fácilmente y otros que no. Entonces ahí creo que va a estar el ingenio de distribuir tanto el personal como las oficinas, cuáles son de atención directa y priorizando las oficinas más grandes que haya de organismo para las que haya que haber contacto directo con el público e ir viendo cuáles se pueden utilizar y cuáles no. Creo que la posibilidad, y si está la buena voluntad, se pueden arreglar para que el servicio se brinde, que es el fin final de esto, ¿no? Bien, hablando del servicio que se brinde, la última, Pereira, ¿cómo se han llevado, qué experiencias ha recabado con el teletrabajo? Algo que en algunos sectores, más privados que públicos, por ahí se usaba, pero esto que nos llevó obligatoriamente a muchos trabajadores a tener que usar el teletrabajo como forma cotidiana de trabajar y de prestar servicio, ¿ha sido sencillo, ha sido complejo? ¿Celebran que se instale o advierten más riesgos que otra cosa? No, hay que ver la implantación como se da, ha sido dispar dentro de todo el Estado, cómo ha funcionado, si bien o mal, con mayor o menor adaptación por parte de los trabajadores. El teletrabajo en sí tiene cosas positivas y cosas negativas que el movimiento sindical está estudiando. Nosotros de COFE hemos solicitado a nuestro Instituto de Investigación y Formación que vea cuál es la legislación internacional y cómo se está manejando. Hay un proyecto de ley
presentado aquí en el Uruguay, que también es parte del estudio, y bueno, estamos en la parte de estudiar con otros asesores cómo se ve y cómo es algo que se hablaba de un futuro que la vida llevó a que se instalara rápidamente. Sí, Entonces, se aceleró, creo que exacto. hay que discutir en ese sentido y viendo cómo ha sido la legislación laboral en los países que está instalada y analizando el proyecto de ley que presentaron en el Parlamento. Muy bien. Pereira, muchísimas gracias por su tiempo. Y No, ojalá gracias a usted. de verdad se pueda ir solucionando los conflictos o los obstáculos que puedan ir surgiendo en este reintegro de actividad. Sí, por nuestra parte está la voluntad de poder hacerlo lo mejor posible y creo que de parte del gobierno están en esa línea, así que esperemos no tener problemas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien, también hoy escuchaba lo que fue la respuesta cambiando de escenario, pero pensando también en trabajo de funcionarios públicos, la respuesta del intendente de Icandia ante el planteo de ADEOM que exige un testeo masivo de todos los funcionarios antes del reintegro, ¿no? A ver, una cosa es lo que planteaba COFE, otra cosa es lo que plantea ADEOM, pero bueno, me parece que lo interesante es poder debatir sobre hasta qué punto hay planteos que tienen lógica, tienen toda la sensatez del mundo y otras que se escapan un poco a la lógica de aquí e internacional. Eso es un poco lo que decía el propio Icandia. En ningún lugar del mundo se testea a priori, masivamente, a todos los funcionarios. En todo caso, después vendrá el aleatorio, como se hizo en la construcción. Pero bueno, ¿qué piensan? ¿Qué piensa, Casa? Con respecto a eso último que acabas de decir, hoy en la mañana estaba escuchando un reportaje, también tengo entendido que ADEOM no solicitaba eso, sino que ADEOM lo que solicitaba era que una vez que a un funcionario se le tomara la temperatura y se le hiciera un testeo, mientras estaba en su casa esperando el resultado no se le descontaran los saberes. Eso es la propuesta de ADEOM. Bueno, mañana viene Ripoll, mañana creo que venía por ahí directamente. De todas maneras, con respecto a este último punto, yo tuve la oportunidad de poder leer el protocolo de seguridad que hay, el protocolo sanitario, y es un protocolo bastante amplio, ¿no? Es un protocolo que cubre todas las necesidades de todos los centros y da una seguridad al funcionario muy importante, ¿no? Ahora, es cierto que lo de tener menores a cargo es complejo, y es complejo para públicos, privados, de todos en general, digamos, pero es un tema. Ahora, ¿hasta qué punto se puede estar contemplando al 100% las realidades tan variadas de las personas? Porque algunos tendrán abuelos con quien dejarlos, pero hoy hay que cuidar a los abuelos, entonces ya no corre. Lo que pasa hay es que apurar la apertura de los CAIF, hay que apurar. ¿Qué se hace? A ver, Espere, Casa, déjeme repartir un poco la palabra. Yo comparto la preocupación de, bueno, ¿cómo hacemos con la gente que es jefa de hogar o con la gente que tiene hijos menores? Es cierto que no es situación como para decir, bueno, los que cuidaban los abuelos, porque los abuelos ahora tienen que cuidarse ellos. Exacto. No es el momento para salir a contratar gente para que los cuide, primero porque hay una restricción económica que la sentimos todos y segundo porque también implica un riesgo. Entonces yo creo que habría que tener una flexibilización con esa gente que tiene hijos menores y que no tiene con quién dejarlo y que lo pueda acreditar, porque a ver, debe haber gente que quizás tenga otra solución y no necesite la protección, pero esa protección para la gente que no tiene con quién dejar a los chicos tiene que estar tanto para públicos como para privados, porque me parece que no es el momento de acelerar el retorno a clases en Montevideo, cuando me parece que no están dadas las condiciones para que los chicos mantengan la distancia física que se pide. Y algo que planteaba el otro día, ¿qué pasa en los colegios privados donde las distancias son aún más difíciles de mantener? Porque está preescolares, primarias y secundarias. Yo creo que ahí habría que haber una contemplación. Digo, al margen de que yo tuviera un hijo en edad escolar, yo personalmente no lo reintegraría a la escuela. Lo dejaría que perdiera el año y que empezara el año que viene. Porque me parece que corre más riesgo que otra cosa. Ah, bueno, pero acá ya fuiste bastante mal. Va más lejos incluso que el equipo de científicos que acompaña al gobierno, Marta. Es que sería un tema de tranquilidad. Está bien la diferenciación que hace Marta. Por supuesto que públicos y privados tenemos los mismos problemas en casa, ¿no? Cuando no tenemos con quién dejar a los niños. Pero en el caso de los privados, nos consta que el gobierno lo ha estudiado y no ha encontrado cuál sería el mecanismo para que en el ámbito de lo privado se pueda llevar adelante esto si es que no está funcionando como debería un sistema nacional de cuidados o un sistema que refuerce eso. Los públicos creo que están en otras Pero condiciones. que no están funcionando no porque no quieran, es porque por el contexto. Pero por el contexto y porque además tampoco era un plan tan aceitado en este momento como para poder asistir a la cantidad de personas que están en esa Alguna empresa situación, podrá ¿no? tener su guardería
con alguien, con todas las precauciones, Sí, pero de nuevo están los nenes cerquita. claro. Pero aparte Es Me parece bien que no es complejo por ahí. esto, ¿no? El tema me parece que los públicos lo tienen un poco más sencillo y me parece interesante esta puerta qué que más dejó sencillo? abierta, porque me parece que esta puerta que dejaba abierta el entrevistado, ¿no? Pereira, cuando decía, bueno, en algunos ámbitos tal vez se pueda aplicar y se le pueda dar prioridad a esas personas, a esas mujeres jefas de hogar o a esos hombres que están a cargo de sus hijos. Por el lado de la flexibilización Por el lado de y esa la rotación. flexibilización, no son todos los casos iguales, no todos los trabajos requieren la misma presencialidad. Si hay rotación, tal vez se pueda dar una rotación beneficiando a esos casos. Tal vez hay hasta un gesto solidario de determinados compañeros que se pueden organizar de determinada forma. Me parece que hay otra ventana. Lo que plantea Marta es más difícil de llevar adelante, ¿no? ¿Cuál sería la medida para que los privados se puedan quedar en casa? ¿Quién estaría financiando ese costo con la situación que ya tenemos, ¿no? Ya tenemos miles de personas en seguro de desempleo, estaría muy complejo. Pepe. Sí, no debemos olvidar que estamos viviendo una situación de crisis. Está vigente la crisis sanitaria, por lo tanto, no estoy de acuerdo con que haya nada que apurar. Todo lo contrario, el gobierno ha sido muy claro cuando ha dicho pasos cortos y seguros. Y si es necesario marcha atrás, marcha atrás. Por lo tanto, entiendo la complejidad de la situación. La palabra flexibilización cobra otra fuerza, porque lo que hay que hacer es eso, precisamente flexibilizar, porque las realidades son muy diferentes. Yo encuentro dos situaciones bastante complejas de llegar a acuerdos. Una tiene que ver con la presencialidad de los niños en edad escolar y lo que esto implica para las familias, porque es un tema bastante complejo, porque si bien todos teníamos de alguna manera nuestra vida armada de manera tal de poder llevar a nuestros hijos a la escuela e ir a buscarlos, eso le ha complicado a mucha gente ahora por el tema de que los abuelos, que eran los que por lo general llevaban a los niños, a sus nietos, y los iban a buscar, ahora no lo pueden hacer. En fin, es un tema del cual ya hemos hablado, hemos tenido acá la opinión de la Federación Uruguaya de Magisterio al respecto, o sea que eso está claro. Yo encuentro otro problema también que me parece importante, porque la palabra distanciamiento social, que luego fue, creo, en forma acertada, cambiada por distanciamiento físico, es fundamental. Es tan relevante como el quedate en casa, es tan relevante como todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque ese distanciamiento social es el que le ha permitido a Uruguay tener hoy los números que tiene en el tratamiento de esta pandemia. Sí, ahora igual... Y hay un distanciamiento social que no se está ¿Sigue el cumpliendo. quedate en casa como lema hoy? Pero permíteme decirte algo, hay un distanciamiento social que no se está cumpliendo y que además, a medida que vayamos flexibilizando y yendo hacia la nueva normalidad, cada vez vamos a tener más problemas. Y es lo que ocurre, e insisto nuevamente, con el transporte público. Allí no hay distanciamiento físico que valga. La gente viaja una al lado de la otra en los momentos en que podés viajar sentado. Cuando tenés que viajar parado, va uno pegado al lado de otro. A medida que se incremente la apertura de los organismos públicos, las oficinas, lo presencial, esos ómnibus cada vez van a transportar a más gente. Y ya no se trata de que haya un 75% más de transporte, lo cual resulta muy lógico. Se trata de que aún con el 100% del transporte, la gente va a viajar una al lado de la otra. Y no se está cumpliendo el distanciamiento físico tan necesario. Hago un paréntesis, ya que hablas de transporte público. Un ejemplo, permítame contarles. El chofer de un ómnibus, no voy a decir la línea, no importa, aunque es un buen ejemplo, por lo menos desde afuera, vio que había una persona con dificultades físicas y nadie le daba el asiento. Entonces solicitó a los pasajeros, ¿pueden darle el asiento a la persona? Nadie daba el asiento. El chofer paró el ómnibus y dijo, no arrancó hasta que no le den el asiento. Por supuesto, se paró enseguida le dieron el asiento. El ómnibus arrancó. ¿Eso les parece que está bueno? Está perfecto. Bien, ¿por qué no lo pueden hacer cuando hay alguien que va a subir sin tapaboca? Sí, claro, sería lo más lógico. Es que sería lo más lógico. Es lo que hablamos siempre. Los uruguayos... Porque sigue viajando gente sin tapabocas. Claro, Sigue seguramente. dejando gente sin tapabocas Somos hijos porque no del es rigor. obligatorio. El uruguayo es hijo del Pero rigor. tampoco es obligatorio dar el asiento. Y No, sin embargo, pero es mirá el gesto que tuvo el diferente. chofer. No, pero es diferente, porque cuando vos exhortás, quedás a la espera de la reacción del otro. El chofer exhortó a alguien a que lo hiciera. Sí. No le dieron bolilla, tomó una decisión. Bien, cuando vos tomás una decisión y estás obligando a alguien, tenés que dar respuestas. Si yo te digo, tú tenés que ir a trabajar a la oficina pública, también tengo que contemplarte que estamos ante una situación muy compleja en la cual vos vas a dejar a tus hijos solos en tu casa. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta eso. Ya no es una exhortación, ya te estoy pidiendo que vos cumplas. Si vos te lo estoy pidiendo, no te estoy exhortando, tengo que dar una respuesta. Pereira hablaba así, ponía un ejemplo, mencioné al pasar Inumet.
El Instituto Uruguayo de Meteorología seguramente, por lo que yo conozco, quizás no estoy en lo cierto, no requiere atención al público. Es una oficina que podría mucha gente trabajar desde su casa, Sí. Además de ser un lugar muy amplio. Y hay otras que no. Hay otras que necesariamente la gente, el funcionario, tiene que ir a cumplir el trabajo presencial. Por eso me parece que entramos en un embudo tan propio de esta nueva normalidad que de alguna manera se sale dialogando, se sale conversando y en muchos casos se sale sin obligar. Capaz que allí es donde tenés que exhortar más que obligar. Sí, pero pará, porque si obligás estás dando una Pero respuesta. son ejemplos distintos, ¿no? Lo de ir a trabajar y qué hacer con los niños, con uno de los riesgos que tú mismo planteabas. Sí. Fantástico con la nueva normalidad, Pero no hay con el ir exhortación que valga, ¿no? moviendo las perillas, pero no olvidar que estamos en el contexto todavía de una crisis sanitaria y que las precauciones, por más que no vengan por ley o la obligatoriedad, bueno, están allí exhortándonos todos los días. Y si hay, en el caso del transporte público en concreto, un chofer detiene el transporte y no lo arranca hasta que cumplan con darle el asiento a una persona que lo estaba precisando, ¿por qué no se puede hacer lo mismo? Pero el distanciamiento si es que físico no lo solucionás con un tapaboca, Victoria. Bueno, pero, esa es la diferencia. pero es algo, es más que, es algo No, pero mejor que no, nada. pero no ganas nada con eso, ¿no? Porque si vos tenés a dos personas con tapabocas, pero va una sentada al lado de la otra y parado va una persona, ahí no hay distanciamiento físico. El distanciamiento físico que estamos teniendo nosotros ahora. Pero entonces que no haya ómnibus o hay que reinventarlos. No, para ¿cómo que no haya ómnibus? Puede ir la gente sentada solamente, por ejemplo. Algo que hasta ahora es una exhortación. Yo lo escuché a Dicandia esta mañana, no sé hasta cuándo va a ser una exhortación, porque creo que van a buscar el mecanismo en el Consejo Superior del Transporte, donde se reúnen todos los actores, para que deje de ser una exhortación y pase que sea a ser algo obligatorio, ¿no? Porque el problema es la herramienta que tú le das a ese chofer, que en este caso se las ingenió para decir, bueno, ¿qué es lo que más le duele? Bueno, pero estamos hablando de la generalidad. Cuando tenemos una medida tan general como el uso del tapabocas, tenemos que darle una herramienta a esta persona para que diga, ¿qué, vas a parar el ómnibus en cada esquina cada vez que alguien no lo use? No, necesitamos sanciones. No queda otra opción que poder sancionar a las personas y que sea obligatorio, porque el tema de la exhortación en esto no está funcionando al 100% y no podemos dejarlo librado al criterio o el ingenio de cada chofer, que además tiene que atender está clarísimo. unas cuantas Y otras aparte, situaciones, enfrentarse a ¿no? la agresión de pronto de alguna persona Bueno, que quiera ni subir que hablar, al ómnibus y diga, no ni- tengo tapabocas y subo igual. No es obligación, Claro, nadie no me es puede obligación, obligar. no me lo puedes prohibir. El ejemplo Ni que que tú hablar. pusiste tiene una diferencia. Hay asientos que dicen más de 65 para embarazar, o sea, ya hay como una previsión. Entonces, si alguien no le vacía el asiento para Bien. una persona con dificultad, se lo tiene que dar. Tenemos que hacer una breve tanta, ya volvemos si les parece. Acá además, yo no sé si hay algo que se entiende, está demasiado ideologizado o qué, pero hay mucha gente diciendo a los trabajadores públicos que agarren para las 8 horas y no quieren ir a trabajar. Está bien. No va por ahí, Claro, y vos le pedís a pero los nenes. Bueno, lo pero hablamos a la también va vuelta. por ahí. Claro.